Queremos saludarte en este momento, es un gusto, es un placer poder estar aquí en este especial, en donde pues tenemos un gran motivo para disfrutar de esta hora que tenemos por delante, y es la presentación de este libro que tengo aquí, Después del Resplandor, y a mi lado tengo pues al autor, escritor, llamado Juan Carlos Parra. Encantada de poder saludarte. Muchas gracias, Pepi. Juan Carlos Valero como seudónimo, ¿no? Es mi segundo apellido para escribir en esa faceta de ficción, de escribir novela. Qué bueno. Pues Después del Resplandor es un libro que no te deja indiferente. Y por supuesto que es una novela que está basada en ciencia ficción. Pura ciencia ficción. Bueno, pero hay algunas cositas que hay que coger ahí, hay que tomar esos datos, ¿no? Se puede extraer, a veces la ficción se hace realidad, ¿no? Y siempre se pueden extraer muchas enseñanzas. Dices en el libro, en el prólogo, que esperas que no te hayas quedado muy corto en cuanto a lo que te imaginas que puede ser el futuro, porque hablamos del año, ¿lo puedo decir? Sí, por supuesto. 2071. Finales del siglo XXI. Y dices ahí, espero haber exagerado en mis imaginaciones de lo que será ese futuro. Exacto, porque ahí, bueno, además de que se ve una tierra desolada, porque ha habido un resplandor, porque ha pasado algo que ha destruido mucho de la vegetación y en fin, de la calidad de vida de la tierra. También se ve una dictadura en el mundo, un gobierno totalitario. Entonces, pues Dios quiera que no lleguemos a un escenario así. Pero no queda tan de locura el pensar que podríamos llegar a algo así. O sea, yo no voy a decir, quiero que lean el libro porque te mantienen ahí en una zozobra desde el minuto uno, desde el prólogo. Ahí nos mantienen en un suspense totalmente. Yo quería preguntarte, bueno, en los agradecimientos, agradeces, aparte de a la familia, a mucha gente, agradeces al Espíritu Santo. Yo es que soy muy agradecido. Entonces sí, agradezco sobre todo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo por tener sueños, palabra profética, todo esto. Sí. ¿Está basado el libro en algo? No me atrevo a decirlo así. Lo hice en Joel y luego en los Hechos, que en los postreros días, y yo creo que estamos en los postreros días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y entonces dice que el Señor, el Espíritu Santo, traerá visiones y sueños y, por supuesto, profecía. Y esto no ni mucho menos es una revelación que he tenido, sino que es fruto se atribuye una cita a Einstein, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Entonces es un tiempo en el que me divertí. Realmente el libro comenzó con un cuento que lo titulé Queridos hermanos suscriptores, ¿no? O sea, no estaba en tu corazón el hacer esta novela. Ni mucho menos. No, solo fue un cuento corto. Escribí un cuento en medio de la COVID-19 que me sacudió fuerte, en medio del proceso de coronavirus. Escribí en una noche de desvelo un cuento imaginándome en un futuro que el ser cristiano es estar suscrito a una iglesia y que las reuniones, lejos de ser presenciales, son en un mundo virtual. Son reuniones como que te pones una diadema y entonces lo que ahora se dan esas gafas de realidad virtual, te pones una diadema y una tecnología avanzada te hace estar o verte a ti mismo en una iglesia, en un templo, adorando y todo, pero estás realmente, físicamente estás en tu casa, ¿no? ¿Qué pasaría en un futuro si ser cristiano es suscribirte o desuscribirte, ¿no? Y estás virtualmente asistiendo a una iglesia?
Entonces me divertí, la inteligencia, como decía Einstein, divirtiéndose. Eso, ahí nace la creatividad, la inspiración para este libro, pero luego, ¿qué pasa? Que a veces hay una historia que te atrapa, ¿no? Y los personajes cobran vida y cuando te vienes a dar cuenta, el cuento te pide otro y Ya. así nace la novela. Qué bueno. También dices que todo coopera para bien. Yo me preguntaba, ¿no? Porque esta idea surgió del Sí. COVID, del estar enfermo del COVID, las noches de insomnio, ¿no? Sí, sí, Como has sí. dicho. También, ¿no? Y no puedo quejarme porque mi oxígeno en sangre es como que el Señor Ujú. me cuidó y a pesar de que me afectó a la respiración y tuve lo que ellos llaman infiltrados y un proceso de neumonía y tal, de fatiga, y todos los síntomas del coronavirus, pero no al extremo de estar entubado, de estar hospitalizado y tal. Ya. Sin embargo, han sido 52 días y con esa debilidad y con esos problemas de respiración, que ahora ya me siento que no tengo que estar usando los inhaladores y que mis pulmones se han recuperado y también he recuperado el sueño porque he estado, Pepi, un mes durmiendo 1 hora y 2 horas ¿En diarias. serio? Guau. Entonces algo me afectó en el cerebro. Yo en un principio lo achaqué a los corticoides, pero no, quité una medicación muy fuerte de corticoides y seguía que dormía 1 hora, 2 horas y ya no podía Ya no podía dormir dormir. más hasta 24 horas después. Ujú. Entonces, en esas noches donde uno lee y ora y todo, pero llega un momento en el que, en mi caso, pues fluyó la inspiración para poder escribir. ¿Cuál fue la primera idea que te sugirió escribir este libro? ¿Cuál fue el detonante, la chispa que abrió este libro? Pues, bueno, quizás un cuento de Isaac Asimov que habla sobre cómo nos divertíamos, me parece que se titula así, en el que los niños ya no van al colegio físicamente y comparten el tiempo en el patio o estar en una clase, Ujú. sino que tienen un robot que es el maestro y entonces les enseña y entonces también hacen su examen y lo introducen en el mismo robot que les evalúa en el mismo momento. Entonces, Guau. uno de esos niños del cuento de Asimov, El padre de la robótica, sí, bueno, ¿no? uno Uno. de los escritores de ciencia ficción del futuro, de distopías y de todo este mundo de robótica, pues esos niños, uno de ellos está presumiendo de que tiene libros en papel Mm. y de que sabe de cómo en el colegio antes se divertían y ahora era muy aburrido que un robot que lo sabe todo le esté enseñando a cada niño en su casa, ¿no? Es como Guau. un maestro y un inspector que va pasando por las casas para evaluar a los niños. Entonces, bueno, me inspiré, por supuesto, en esto y en lo que te acabo de decir, de imaginarme cómo será ser cristiano en el final del siglo XXI si no ha venido antes el Ujú. Señor. ¿A quién va dirigido este libro, básicamente? Mira, es un libro que mi hijo más pequeño tiene 14, ¿no? Sí. Y Rebeca la mayor 21. Yo creo que a partir de 12 años se puede leer perfectamente Ujú. porque no tiene nada demasiado difícil de comprender o demasiado oscuro, algo que sea negativo para los niños. Yo creo que a partir de 12, 13 años, pero también para adultos, porque al fin y al cabo en la trama hay suspense, Ujú. bueno, tú lo has leído, no despierta inquietudes, es una novela corta, es una novela de 170 páginas, pero que te mete en esa realidad de un grupo de cristianos que está siendo perseguido Mm. por el gobierno de los arcanos y ser cristiano pues es ser un proscrito. Contiene la palabra de Dios, bueno, versículos de la palabra de Dios en Sí, todos los claro. capítulos. Ujú. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pretendes con esto? Porque podemos decir es una novela, pero no es simplemente una novela Ujú. de ciencia ficción del futuro, sino que la Sí. palabra de Dios está inmersa, o sea, está aquí. Y es muy importante en la trama porque fíjate que este gobierno, como han hecho por cierto algunas dictaduras,
en lugar de simplemente prohibir el cristianismo, lo que intenta hacer es controlarlo. Entonces tiene iglesias que son iglesias como de arcanos, donde los pastores son adoctrinados o formados por el mismo gobierno, y ellos han de alguna manera manipulado la Biblia. Nosotros, los que tenemos un trasfondo protestante, que no creemos que los apócrifos, aunque son libros que tienen un valor histórico y una gran enseñanza, no entran dentro del canon bíblico, creemos que la Biblia se compone de 66 libros. Entonces, este gobierno ha dejado la Biblia en 51 libros. Y ha quitado, por ejemplo, el Apocalipsis, ha quitado libros proféticos que anuncian cosas del futuro, que tienen sentencias para los malos, pero dentro de los 51 libros también han quitado todo aquello que puede ir en contra de sus intereses. Y han dejado una Biblia que paradójicamente la llaman Biblia summa, que la palabra en latín summa es como algo total, algo completo. Como completo, sí. Como diciendo, esta es la Biblia completa, esta es la Biblia que dejamos que lean. Entonces la Biblia total, real, la que sí que es completa, la de 66 libros, está perseguida. Y tener un ejemplar es peligroso, como en algunos países hoy en día, que tener Biblia es algo peligroso. Entonces, los que son fieles a las Sagradas Escrituras, que todavía creen en la Biblia completa y quieren pues leerla y vivirla, entonces son, digamos, cristianos de los 66 libros. Y de ahí me he inventado un nombre para ellos, que le llaman cesasenios, de los 66 libros. Sí, me encanta. La comunidad, digamos, que sigue siendo fiel a las Escrituras, que quieren no solamente quedarse con las partes aceptadas por el gobierno, sino creer todo lo que es el libro de Dios para los seres humanos. Tengo la Biblia precisamente aquí abierta en la mesa y la señalo por eso. Son los cesasenios, los cristianos protagonistas de mi historia. De la que te confiesas también en el prólogo, también ser cesasenio. Yo soy cesasenio, por supuesto, libros. Que es muy humano a veces tomar partes de la Biblia y de alguna forma usar su contenido, quedarnos con lo que nos interesa y dejar otras partes, ¿no? Entonces yo me confieso, claro que sí, de que quiero todo el consejo de Dios. ¿En qué crees que se asemeja esa, bueno, no voy a hacer spoiler, ese país de España, que se llama de otra manera, de 2071, 2095, bueno, ahí a esta España de hoy en día? ¿Hay alguna semejanza que tú identificas o has querido plasmar? ¿Algún problema? ¿Algo de lo que carecemos? Gracias a Dios no tiene mucho parecido, ¿no? Porque es un mundo en el que hay 4 grandes urbes. No le llamo España, le llamo República Ibérica, ¿no? Vale. Y hay un gran desierto, la naturaleza está totalmente destruida. Gracias a la tecnología robótica hay agua potable. O sea, en ese sentido todavía conservamos una creación. Dios la ha protegido de tanta destrucción, de nuestro pecado ecológico y de cualquier loco que haga estallar una bomba, ¿no? De cualquier situación peor a la que hemos vivido. Pero todavía nuestra querida España es bella, ¿no? Y la tierra es preciosa. Pero sí que puedes pensar en algunas cosas, en algunos paralelismos, ¿no? Por ejemplo, estamos en un tiempo donde cada vez más la democracia se ve amenazada, y si te sales del discurso políticamente aceptado e intentas pensar, y te tachan de verso libre, te tachan de libre pensador, te censuran en Twitter y te pueden incluso, en fin, ese ministerio de la verdad que se ha creado, ¿no? Muy orwelliano, te pueden incluso desalojar de la nube, de estar en internet y tantas cosas. Entonces eso hace que algunos veamos cómo hay un avance hacia algunas profecías. Una de las tesis de mi novela es que de repente los personajes se dan cuenta de que
lo apocalíptico, lo que se anunciaba en la palabra, en Daniel, en Apocalipsis y en otras partes, en Mateo, etcétera, de labios de Jesús, pues estas cosas que se anunciaron han pasado delante de ellos, pero por tener un esquema mental, por tener una expectativa de cómo iba a ser, ha pasado y ni se han dado cuenta que eso sucedió en la primera venida. Si te das cuenta, vino el Señor y muchos esperaban que fuera el segundo David, que fuese un libertador, que venciese a Roma. Entonces, se estaban cumpliendo las profecías delante de ellos y no se daban cuenta. Y es posible que algunas cosas de las que el Señor anuncia en su palabra se están cumpliendo, no sé, o se pueden cumplir y que nosotros tenemos sin darnos cuenta un esquema mental y no percibimos, ¿no? Entonces yo creo que dentro de las reflexiones del libro y de las conversaciones entre los personajes pasa un poquito esto de que ellos dicen, estamos indudablemente en lo profetizado y en el fin de los tiempos, etcétera, y casi que no nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Entonces, paralelismo, la desesperanza que también en ese tiempo hay, la amenaza en cuanto a las libertades, la debilidad de la democracia. En este tiempo, en cambio, no hay democracia, hay una férrea dictadura. Esa densa oscuridad, ¿no?, de la que hablas, que hoy en día reina también aquí en España. ¿Qué quiere llegar a tocar el corazón del lector? ¿Qué quiere? A mí me ha dejado de todas las maneras. Este libro me ha encantado, pero no me ha dejado tranquila. O sea... te ha sembrado inquietud, ¿no? Totalmente, sí, muchísima inquietud. Por eso digo, ¿qué quieres tocar el corazón del lector? Bueno, yo creo que te encariñas con los personajes y que aprendes de... Bueno, y llegas a llorar. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí alguna lágrima se me ha escapado, sí. No me digas. Con Noah. Con Noah, bueno, pues Noah es precisamente una cyborg, ¿no? Una transhumana. Y no quiero ni mucho menos hacer una apología de la bondad de la robótica o del transhumanismo. No he pretendido defender esto como que hacia allí vamos y es lo que tiene que pasar. Yo no sé si vamos a llegar a eso que ahora mismo hay inversiones millonarias para avanzar en lo que es robótica y también es una realidad que en el hombre haya implantes y órganos que se crean ya con tecnología 3D o mejoras para vencer el Alzheimer o el Parkinson y que pueden ser implantes robóticos. Entonces, hacia allí va la medicina y hacia allí va la ciencia e incluso en el campo de la guerra y del ejército, que siempre en lo armamentístico y en lo que tiene que ver con el ejército, se va un paso por delante, ¿no? Entonces, lo que aquí aparece, algunas cosas ya son una realidad, ¿eh? Sí. Pero no pretendo tanto hablar como si fuese una utopía, aunque presente una distopía, hablar de que eso sea algo beneficioso. Simplemente, ¿y qué pasaría si llegamos a estar vivos en un mundo así, en un tiempo así, donde la persecución es generalizada, como en el principio, donde ser cristiano, fiel a las Escrituras, te juegas la libertad y la vida? ¿Qué pasaría en un mundo en el que convivimos con robots, ¿no? y con esa posibilidad de viajar al espacio y con... Para el 2025 creo que hay de gente normal como tú y como yo que van a viajar a la Luna, creo, y se van a quedar ahí a vivir. ¿Y hay algunos de no retorno o qué? A vivir no creo yo, pero bueno, que sí, hay ahora mismo... Sí, gente millonaria que ha invertido para buscar otros horizontes, ¿no? Sí, hay un deseo de... Una de las cosas que me gustaría dejar en el corazón, volviendo a la pregunta, es que en medio de la más densa oscuridad puedes tener esperanza, puedes tener paz en una situación de desesperación. Puedes tener un encuentro con Dios y tener la seguridad de vida eterna. Nos aferramos
tanto a lo tangible y a lo de aquí abajo, y al fin y al cabo estamos todos de paso, ¿no? Entonces, dejar esa realidad de que los hijos de Dios no tenemos una esperanza vana, sino una esperanza cierta. Jesús murió y resucitó, vino del otro lado para decirnos a todos, hay vida después, hay una eternidad en la que yo quiero que estéis conmigo. Entonces, a veces el deseo de ir al espacio, el deseo de trasplantar nuestra mente o tener un cuerpo robótico y vivir más, es el hombre eludiendo la muerte. Ujú. Entonces yo enfrento a los protagonistas con la muerte y con situaciones muy angustiosas y sin embargo tienen una fortaleza interior y una seguridad de vida eterna, de que somos más que un cuerpo y somos más que una mente, somos un espíritu, ¿no? Y Dios nos ha dado un alma inmortal, eterna, que tenemos que cuidar y atender. Qué bueno. Yo quiero que se familiaricen con los nombres de los protagonistas. ¿Te parece que Bueno. que lo digamos? Por ejemplo, Isaac, que es en honor a Asimov, que antes lo decías, que te inspiraban Sí. de sus cuentos. La historia comienza con esa familia, ¿no? La de Isaac y Ágata. Que Ya no me olvido de ellos, ¿eh? ellos, pues, con el libro comienza en casa de ellos y termina en casa de ellos. Exacto. Bueno, Isaac y Ágata, Oscar y Noah, por ejemplo, Oscar, decías, ¿lo puedo decir? Sí. En honor a Oscar Wilde, ¿no? Pluma preciosa y refrescante, que amaba a España, por cierto, ¿no? Sí, ¿no sabía? Sí, y Noah en honor al Noé de la Biblia, qué bonito. Me gusta muchísimo. Es impresionante este personaje. El personaje, yo creo que acaba siendo la protagonista realmente del libro. Sí, así se ve. Paul y Serena también, Paul inspirado en el apóstol Pablo, ¿no? Y Serena representando la virtud de la Iglesia. Ellos son un matrimonio de pastores que viven porque hay, además del gobierno de los arcanos, hay una comunidad de una resistencia, por decirlo así, insurgentes, una comunidad insurgente, y ellos viven en una colmena. Son parte de lo que he llamado los inconformes, que están oponiéndose al gobierno de los arcanos, ¿no? Entonces, Pablo y Serena tienen una pequeña iglesia en una de esas comunidades de rebeldes. Y también son muy importantes en la trama. Que luego sorprende muchísimo esa historia, por eso tienen que leer el libro, no lo vamos a decir. Están los inconformes, dice, representan los esfuerzos del hombre por romper con el mundo que se nos ha impuesto y traer un nuevo orden. Los arcanos, que digamos son un misterio. Son malos. Un misterio malo. Son los malos. Bueno, Pirro, Séneca, Ulises, el resto de inconformes, dice, representan el saber y el poderío humano, tristemente muchas veces empleado para declararle la independencia al reino de Dios. O sea, como... Claro. De la mente griega y Roma, ¿no? Esas civilizaciones que son padres o son las raíces del mundo de hoy, ¿no? Sigue estando muy presente Roma, sigue estando muy presente el pensamiento griego. Bueno, está Jorge, madre mía, no lo digo, voy a hacer spoilers y digo quién es. Pues no lo digas si quieres. No lo voy a decir. Me gustaría leer el primer capítulo del libro. ¿Sí? ¿Lo quieres leer? Pues más adelante. Más adelante, sí. Vale. Patricio, te inspiraste en Patronio, el sabio consejero del conde Lucanor, en la obra... Sí, Patricio es un joven que aparece ya avanzada la trama y que tiene una mente inquieta, en el sentido de es perspicaz, se pregunta las cosas y lleva a los otros también a ciertas reflexiones. Entonces me vino la inspiración con Patronio, el consejero en la obra de Don Juan Manuel del Conde de Lucanor. Y la Biblia Suma, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que era como una mentira, en realidad. Puedes tener la Biblia y usarla incorrectamente y se convierte, en vez de en un libro de vida, en un libro de muerte. Porque la letra mata y el espíritu da vida. ¿Cuántas sectas tienen algunas partes de la Biblia como su inspiración? Eso iba a decir, que si muchos tuviesen la oportunidad de arrancar versículo o incluso capítulo entero de la Biblia, lo harían, como se ve aquí. Sí, porque en definitiva lo que hacen los arcanos es transformar las escrituras a su antojo.
y lo que hacemos los cristianos es dejar que las Escrituras nos transformen a nosotros, al antojo de Dios, nos hagan más como Cristo, ¿no? ¿Y no crees que eso se vive hoy en día mucho, lo de transformar la Iglesia, o sea, la Biblia nosotros mismos? Claro. Lo ponemos a nuestra medida, Fíjate la que palabra de incluso Dios. hay gente que tiene el Salmo 91 abierto como si fuese un amuleto, como si fuese Sí. una protección contra el mal. Y De una manera mágica, ¿no? claro, Que no es su... la esa Biblia labor. habla en contra de la adivinación, el espiritismo, la santería, la brujería, y hay personas que practican estas cosas y sin embargo te hablan de lo bonito que es Romanos 13, Claro. el amor, y Claro. exaltan ciertas partes de la Biblia. Entonces, pero bueno, y en general, yo creo que hoy en día el gran problema es la ignorancia que tenemos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y hemos pillado esto por aquí, esto por allá, ¿no? Y hay gente que te va a decir, cuídate y te cuidaré. Lo dice la Biblia, ¿no? Cuídate y te cuidaré, seguro lo tiene que decir la Biblia. ¿En serio lo dice? Yo he oído así, hasta algún político recitar parte de la Biblia que ni están en la No Biblia, está en la ¿no? Biblia, no. Están en el refranero popular. Hay una gran ignorancia y creo que es el libro que tenemos que redescubrir, ¿no? Y por último están los esasenios, que son los que se mantienen fieles a los 66 libros de la Biblia, Sí, sí. y que tenían, bueno, uno de los personajes tenía una Biblia en papel, Sí. que la tenía como un tesoro, ¿no? Y eso es lo... Porque estaba prohibida, Claro. y se atreve a llevarla consigo. Déjame hacer un poquito, solo un poquito spoiler. Sí, sí. Uno de los personajes dice en un momento dado que ocurre una serie de circunstancias negativas y decían, no nos dimos cuenta porque los cristianos estábamos como adormecidos. Ajá. Emplea eso. Sí. Y yo quería preguntarte, yo veo similitud, o ¿cómo lo ves como pastor? Esta afirmación, ¿crees que hoy en este siglo XXI la Iglesia está adormecida? ¿Hay cristianos adormecidos? A veces parece una contradicción, ¿no? Afirmar una cosa y la misma y la inversa. Y creo que sí, que estamos adormecidos en algunos sentidos, pero Dios al mismo tiempo está despertando, ¿no? Quizás hay un remanente que está despertando. Creo que todo lo que vivimos de la pandemia nos está sacudiendo, Dios nos está gritando, ¿no? Hay momentos que, como dijo C.S. Lewis, que el sufrimiento, las tribulaciones, el dolor es una forma en la que Dios nos habla a gritos, ¿no? Sí. Nos está Dios hablando a gritos y nos está diciendo que despertemos y nos está diciendo también que estamos indudablemente en un nuevo tiempo, ¿no? Yo creo que algo ha pasado en los últimos años, los tiempos se han acelerado, la ciencia ha avanzado. Sí. En algunos aspectos hemos retrocedido, ¿no? Como, no sé, en la calidad de nuestras sociedades, de nuestra democracia, como antes decía, etc. Entonces, Dios nos quiere despertar y que abramos los ojos y nos demos cuenta de que somos su iglesia, somos un instrumento para la salvación de otros, esperanza y luz en medio de la oscuridad, y tenemos que, más para esta hora hemos llegado al reino. Pero sí es cierto que en algunos aspectos hemos estado muy envueltos quizás en lo religioso, en nuestras actividades, en nuestros cultos, hemos estado quizás adormecidos en algunos aspectos de justicia social, de cuidado a los más necesitados, de ser una voz relevante en este tiempo y saber comunicar el mensaje más importante y más poderoso a nuestro mundo y saberlo comunicar bien. En todas estas cosas quizás necesitamos no solo despertar, sino recuperar un tiempo. Pero yo, como digo, sí y no, y creo que también hay más que nunca un mover de Dios, ¿no? Algo el Señor está haciendo para volver nuestro corazón sin descuidar lo que sería nuestra vida de iglesia, de reuniones, de altar, de adoración, etcétera, pero volver nuestro corazón hacia las misiones,
hacia los necesitados, hacia nuestras ciudades y ser influencia, sal en nuestras ciudades. Pero creo que un libro como este, en un tiempo en el que una de mis preocupaciones es que nos cuesta leer, sobre todo a los jóvenes y tal, nos cuesta leer algo más que 150 caracteres. Sí, eso estábamos pensando, ¿no? Que hoy en día, sobre todo los jóvenes, quizás nosotros venimos de una cultura más lectora, ¿no? Pero ahora los jóvenes yo los veo que, bueno, ya no tienen libros impresos que en papel, con el gusto que da pasar las hojas, lo tienen digitalmente y yo veo que pasan de una hoja a otra muy rápido con el dedo, ¿no? O sea, como que se ha perdido esa cultura. Y hablaban de España hace unos meses que no se lee, o sea, se lee muy poco. Yo, en ese sentido, animo a los papás, ¿no? Yo quiero animar a los que somos educadores y a los padres especialmente y abuelos a que les inculquemos ese hábito. Son cosas que indudablemente se tienen que instalar en nosotros como un hábito, como una costumbre y que trabajemos eso. Hijo, quiero que lea y que empiece y que termine, porque vamos a tener esa mente hipertextual, ¿no? Que va saltando y empiezas una cosa y no terminas de leer un artículo y saltas a otro, de ver un vídeo y saltas a otro vídeo, y empiezas un libro, lo dejas a media y te vas con otro. Y a ver, creo que este libro, por todo lo que tiene que ver con el futuro, los robots, en fin. No, seguro, les engancha, ¿no? O sea, puede engancharles a los jóvenes y yo como padre estoy encima de ello. Termina el libro, lo has empezado, intenta terminarlo y luego lo comentamos a ver qué te ha dejado. Entonces, lo que quería decir es que quizás en este tiempo en el que se lee poco, si se animan nuestros telespectadores y oyentes, se animan a leer, puede ser parte de un despertar, puede ser parte de que algo se remueva en su corazón. Por eso, para los que se acaban de incorporar, recordarles que estamos presentando este libro después del Resplandor, no vamos a decir, pero es súper sorprendente. Este libro no les va a dejar, o sea, les va a tocar seguro y les va a tocar el corazón y se lo aconsejamos del todo. Muy bien. Yo pensaba, bueno, que esto no es nuevo, el tema de robots, de cyborg, ya viene del año, 1927, fue el biólogo inglés Julian Huxley, el que acuñó el término, o creó el término transhumanismo. O sea, no es de ahora, no se ha inventado. No. Tiene ya mucho tiempo y en los años 60 fue cyborg, ¿no? Me acuerdo de Yo Robot. De la película Yo Robot, sí que ya tiene unos cuantos años. La de Iron Man, todo esto, ¿no? Y es curioso porque hay películas que hablan del 2021, del 2020, del 2021 sí, como del y futuro, ya ¿no? del futuro y ya creyendo que se va a avanzar y los coches pueden volar y que los robots incluso se parecen a nosotros y no, y hemos llegado a este tiempo y no estamos todavía ahí. No estamos tan avanzados, aunque sí hay robots que ya, bueno, sobre todo en China, y el tema de que también llama la atención en el libro, de sentirse observados, ¿no? Eso también se asemeja un poquito a lo de hoy, porque creo que por todos sitios nos controlan, ¿no? Vaya que sí. ¿Te parece? Hombre, yo el otro día estaba viendo la entrevista a un hacker, uno de los más importantes, y en su ordenador tiene una pegatina en la cámara, ¿no? Porque él habla de cuán fácil es para un hacker informático activar sin que tú te des cuenta la cámara de tu teléfono, la cámara de tu ordenador. Entonces, los que saben, y es curioso porque la entrevista que se le hace Pablo Motos del Hormiguero, en un momento le hackea su cuenta, ¿no? Para extraerle fotos y etcétera. Sentirnos observados, hoy en día hay cámaras por todos lados, de seguridad, de dispositivos. Y en el libro hay un poco o mucho de eso, de ese gran hermano, ese ojo que todo lo ve.
Y no sé si influido por escribir en las vigilias de la noche, hay también momentos de densa oscuridad, de estar bajo tierra y de asfixia, de sentir, porque van con oxígeno para estar al exterior, etcétera. Y no sé si la misma asfixia Claro, fue inspiración por lo que para... estabas sufriendo, ¿no? Me lo puso fácil la enfermedad para escribir esas cosas. Qué bueno. Estaba pensando, ¿no? Que esto no es nada viejo, ya en los 60 y todo esto. ¿No crees que es una manera del hombre querer desligarse de Dios y ser Sí. el protagonista de su propio destino? ¿No te Y parece? hay un artículo buenísimo en Evangélico Digital del biólogo Antonio Cruz que habla acerca de esto, ¿no? De estos temas de el poshumanismo, los cibos y bueno, llega a esa conclusión, a esa reflexión que el hombre endiosado, el hombre que quiere eludir la muerte, el hombre que de alguna manera mata todo lo que es espiritual, inmaterial y entonces se aferra al cuerpo y si tu cuerpo está enfermo, deteriorándose, pues entonces hagámonos un cuerpo Claro. robótico Ujú. con tal de permanecer, cuando el Señor dice que nos regala cuerpo nuevo y nos dice que como Él es, seremos nosotros. Cuando creemos en Jesús y morimos, nos va a dar un cuerpo nuevo y este cuerpo estamos de paso solamente, ¿no? Y Ujú. este cuerpo se oxida desde que nacemos, empezamos a morir. Entonces, este tipo de filosofías dejan muchas veces a Dios al margen, de lado. Yo simplemente me he imaginado, ¿y si el hombre avanzase tanto como para convivir con robots? ¿Y si esas cosas que ve Juan en el Apocalipsis son ciertas langostas que, en fin, Claro, él no podía describirlo en un vocabulario futurista, digamos. claro, ¿y si son robots? Claro, él hablaba según lo que conocía. ¿Y si algunos de los juicios, de las plagas, de las cosas que Mm, vienen a la tierra porque el Señor lo ha profetizado, ni Dios tiene que mandarlos porque el hombre mismo, sí. en su maldad, en su pecado, genera su propia destrucción? Mm, O sea, nos cargamos en nuestro propio hogar, hábitat, que es el planeta, y creamos una contaminación y creamos un pecado que hace que la tierra nos vomite, que hace que la misma tierra se vea afectada. mm. Por ejemplo, si contaminamos nuestros ríos, si contribuimos a, no sé, a la deforestación con tantos incendios, muchos de ellos provocados, etcétera. Provocado por un interés comercial, ¿no? Un interés. Sí, o el simple hecho de hacer daño. Ajá. Entonces, llega un momento que estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro pecado, dice, nos alcanzará. Lo que el hombre sembrare lo cosechará. No nos engañemos, dice en el libro de Gálatas, no os engañéis. Y a veces parece que nos queremos engañar, de que haciendo el mal nos va a ir bien. Mm. Y quién sabe, ¿no? Si algunas de esas cosas del futuro y del Apocalipsis, el Señor está siempre ahí tendiéndonos las manos y queriéndonos ofrecer refugio y salvación y bendición, y nosotros le damos la espalda y lo que obtenemos es nuestra autodestrucción, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el hombre sí que avanza hasta hacer robots, sí que avanza hasta que hayan cyborgs, sí que avanza hasta que se carga el planeta Tierra o casi se lo carga y todavía estamos ahí, gente que tiene fe, aunque sean unos pocos? ¿Qué pasaría? Entonces, en ese sentido es un ensayo, ¿no? Ya. De imaginarnos estas cosas. Quién sabe si no nos veremos en algún momento, o quizás nuestros hijos o nietos, en alguna situación de ese tipo. Ojalá que no, que hayas exagerado mucho el Exacto, futuro, pero que debemos estar preparados, ¿no? que me haya pasado, que digan qué tipo más exagerado, ¿no? Y gracias a Dios no se ha cumplido nada de esto. Pero que lo vemos, porque ya hoy estamos pagando consecuencias Sí. de la explotación que tenemos de la Tierra, de nuestro Claro. planeta, ya lo estamos sufriendo. O Sí. sea, hoy estaba escuchando un programa y decían, nuestros hijos ya nos conocen
con mascarilla. Nosotros no hemos vivido eso. Claro. Y sí, bueno, no quiero decir que esto sea causa del hombre, lo que estamos viviendo, pero muchas de las cosas, ¿no? La desertización aquí en el sureste de España y tantas cosas es por la mano del hombre. Sí, así o sea, es. no sabemos a dónde vamos a llegar. Sí. Hay algo que pasa en la tierra que muchas veces Dios está obrando y no nos damos ni cuenta. O sea, hay una gracia común, hay algo que protege. Dios provee una iglesia que frena la maldad. También creo que el Señor está detrás de todo lo bueno, de toda causa justa, que despierta conciencia. O sea, que el Señor, si no nos hemos ya matado los unos a los otros, o hemos envenenado del todo nuestras aguas, o hemos lanzado una bomba, creo que tiene mucho que ver con la intervención de Dios y de ángeles y de la luz. Totalmente. Frenando las tinieblas. Pero por otra parte, ver la civilización como cuesta abajo y sin freno, ¿no? Sí. Y bueno, pues en esa visión que a algunos nos trae gran preocupación, hay esperanza, ¿no? Aún en medio de todo eso podemos servir a Dios, podemos ganar a otros para Cristo, podemos dar a conocer, ¿no? que hay un cielo, que hay un mundo que nos está esperando y que no va, dice, donde reina la justicia, cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia. Y eso no es novela, eso es una realidad. Y eso no es ficción, Pepe, exacto, eso no bueno. Es una utopía. Eso es lo bueno. Juan Carlos, antes de que vayas a leer ese capítulo 1, yo quiero recordarles que les va a enganchar este libro, lo tenemos ahí en pantalla, Después del Resplandor, y esperamos que lo disfruten muchísimo y preguntarte también, Sí. ¿tienes en mente segundas partes? No, porque, puedo decirlo, Claro. al final pregunta, ¿continuará? Continuará, pues si me agarra otra vez esa inspiración, ¿no? Y yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Y yo leyéndolo. Y eso es lo que yo quiero, que se lo pasen bien leyéndolo. Entonces, por ahí está abierto para continuar. No sé si el Señor me regalará ese ánimo y esa inspiración, ¿no? Pero está abierto para continuar. Vaya, lo que no hay duda es de bueno, creo que Dios también lo ha puesto ahí, esa gran imaginación que tienes. Yo creo que nosotros disfrutamos. Eso es pura gracia. Y esperamos que haya más. Bueno, también decir de la saga Martín Vera, que hiciste tenemos la primera entrega y preguntarte si habrá... Mira, de la saga de Martín Vera tengo que decir dos cosas. La primera es que tanto el libro de la altura como Después del Resplandor están en Amazon. Ajá. O sea que si buscas Juan Carlos Valero, que es mi segundo apellido, Juan Carlos Valero y el título Después del Resplandor o La altura, fácilmente lo puedes leer en ebook, sí. Lo puedes comprar en ebook o lo puedes comprar en así como tapa lo blanda, tengo yo aquí en la mano, ¿no? en papel. Y lo he editado de la altura, algunas faltas, con la ayuda de la editorial Hidekel, que el pastor Omar ahí en Colombia me ha ayudado a editar lo que serían algunos errores mínimos, y también le hemos incorporado una dedicatoria de algunos amigos de Itel Arroyo, Pedro Tarqui, Marcos Zapata, unas palabras, una reseña sobre el libro de la altura de la saga Martín Vera. Así que está ahí es una novela, a lo mejor el doble o el triple que esta de grande, y la primera de una saga. Y lo otro que quería decir es que está en 10 euros. Está más económico el libro en tapa blanda, 10 euros. Este está en 8 euros. 8, genial. Y en ebook, 3 euros. En Latinoamérica, por ejemplo, lo pueden comprar en ebook. En algunos países no distribuye Amazon en tapa blanda, pues como Colombia, Bolivia y otros países. Y ahí estamos ya viendo la forma de que llegue. De que llegue con alguna librería y alguna editorial. Pero para los que sí podemos comprarlo en ebook o en tapa blanda, está ahí en Amazon, ¿no? Entonces, del Martín Vera, la segunda parte está cocinándose a fuego lento. ¿Y tiene el título ya o no? Se va a llamar La Profundidad. La Profundidad, sí. El primero es la altura, el siguiente es La Profundidad. Pero en este año 2021 voy a sacar
el primer libro de un mundo que se llama Tala, las Cuidado, historias de ¿esto Tala. es una primicia? Pues creo que sí. Ay, qué bueno. Se llama Guillermo Perrofiel. Está escrito, Oh, ya lo tengo ¿en escrito. serio, Juan Carlos? Pero tengo que pasarlo a Ya, ordenador y a editarlo, limpio. y también es un libro que va a tener ilustraciones. Entonces estamos en el Mm, proceso también de ilustrarlo. Y es muy bonito. Es oh, un mundo imaginario que se llama Tala, y el libro es parte de una saga que se llama Las historias de Tala. ya. Entonces abro tres por ahí, Bueno, tres mundos diferentes. El futurista, el de Martín Vera, que es basado en un joven sí. invidente y que tendrá su continuación, pero en este año voy a publicar la tercera novela mía, va a ser de otro mundo, en este caso un mundo imaginario, Mm. un joven que se llama Guillermo y que algo pasa en su vida que se convierte en un perro. Entonces se llama Guillermo Perrofiel, el primer libro de la saga que se llama Las historias de Tala. Me quedo sin palabras. Entonces se lo tienes ya escrito. Está escrito. Solo para mandarlo a imprimir, Exacto, a pasarlo al a repasar, ordenador a quitar y errores. y mandarlo a imprenta, efectivamente. Estupendo, Y qué va a bien. O ser, sea, es una novela también, ujú, es más grandecita, y creo que va a gustar mucho, 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 sí. porque está lleno de enseñanza, de aventura, de imaginación. En toda esta obra tuya, Sí, este libro Después del Resplandor, el de la saga Martín Vera, en este de Guillermo Perrofiel. Perrofiel, sí, hay un hilo conductor, ¿no? ¿Crees? Yo no En la- sé, yo no lo veo, yo no lo ¿No? El desconozco. trasfondo espiritual puede ser. Claro, bueno, uno plasma en los libros su mundo interior, ¿no? Y su cosmovisión, y de la abundancia del corazón, iba a Ajá. decir, habla la boca, pues escribe Escribe la la pluma. pluma, el bolígrafo. Entonces, claro que sí, pero eh, pues lo que también he intentado es que sean muy humanos, ¿no? Libros donde no es algo místico Ujú, o una espiritualidad ujú. inaccesible, sino muy cercana. Estupendo, qué bien. ¿Te parece que nos puedas leer Claro, el primer capítulo de este vale, libro? ¿Sí? muy bien. Yo creo que dan los minutos, ¿no? Sí, yo creo Muy que bien, sí. Si no, está bien. le hacemos que den. Pues miro a esta cámara. Realmente es un cuento con el que nació la novela, y se titula así: Queridos hermanos suscriptores, un capítulo ambientado en un hipotético año 2071, donde los creyentes son suscriptores y las cosas a menudo no son lo que parecen. Queridos hermanos suscriptores, bienvenidos a esta nueva reunión. Hoy es domingo 14 de julio de 2071. Os ruego que os pongáis en pie. Isaac y Ágata se levantaron de sus respectivas sillas. No se hallaban físicamente en una iglesia. Desde hacía más de una década habían desaparecido las reuniones presenciales. En su lugar, las experiencias de realidad mejorada se habían impuesto. Unas discretas diademas mandaban ondas al cerebro de la pareja y les permitía verse a sí mismos en una gran iglesia luminosa y moderna, en la que solían adorar con unas 4.000 personas e interactuar con Jorge, el pastor, o con los hermanos que se sentaban habitualmente cerca de ellos. Llevaban 36 meses reuniéndose en aquella congregación y sentían que a sus 73 años no tenían ganas de volver a cambiar de suscripción. Isaac se había rendido en su búsqueda de alguna iglesia que todavía creyese en los 66 libros de la Biblia. Los arcanos habían censurado la Biblia completa en el 2045 y los líderes de la mayoría de las iglesias lo acabaron aceptando, unos antes y otros más tarde, no sin luchar con todos los medios a su alcance. ¿Era eso o que prohibieran el culto cristiano? Aunque en su intimidad seguían siendo sesasenios, esto es, de los 66 libros. 26 años después, y con una nueva generación al frente de las congregaciones, la Summa Biblia era la única que se usaba. Una versión de 51 libros, muchos de ellos reducidos, omitiendo partes problemáticas, complejas, o que daban lugar a la confusión, según decía el gobierno de los arcanos. Quiero que meditemos en un texto de Hebreos, dijo el pastor Jorge después del tiempo de alabanza.
Conectad vuestra suma a la mía y vamos leyendo juntos. Ágata tenía su cristal en las manos, una lámina de transcato de 40 centímetros de alto y 25 de ancho, totalmente transparente. Con un toque de su dedo el aparato se iluminó y apareció la Biblia Suma del pastor en el cristal de Ágata, como en los demás dispositivos. Isaac no tenía su cristal, ambos podían leer en el de ella, aunque Ágata sabía bien que en el fondo las convicciones esasenias de su marido hacían que rechazase aquella versión manipulada y prefiriese la gastada Biblia de papel que descansaba en su mesita de noche. Porque si la sangre de los machos cabríos, continuaba el pastor, y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se habían contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? 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 Las diademas del matrimonio se apagaron y apareció un mensaje en su cristal. Lamentamos interrumpir esta reunión por problemas técnicos. Isaac se quedó congelado unos segundos. De pronto saltó de la silla como un resorte y se quitó la diadema mientras gritaba: maldita sea, lo sabía. ¿Qué sabías?, preguntó Ágata asustada, desconectando su diadema con más delicadeza. Es un poshumano. Hemos estado escuchando y siendo pastoreados por un poshumano. Baja la voz, Isaac, por amor de Dios, suplicó Ágata, tomando con nerviosismo las manos de su esposo. Nos pueden oír. Era un grito ahogado en el miedo. Ambos instintivamente comenzaron a escudriñar cada rincón del salón en busca de cualquier cosa externa. Una mosca, un mosquito, una mancha en la pared, una arañita. Recorrieron la estancia, la cocina, su dormitorio y el pasillo, todo excepto la habitación de Óscar, y volvieron a la sala, reanudando la conversación en murmullos. Puede haber sido un fallo en las diademas, dijo Ágata con poca fe en su propio argumento. No, y lo hemos visto otras veces. Eso es un fallo de programación, Ágata. Dios mío. Ágata seguía mirando a su alrededor por si algo podía estar espiándolos. Que los arcanos usaban cualquier forma de vida, por minúscula que fuese, para disfrazar a un robot espía era un secreto a voces. Como si no lograban descubrir cualquier sublevación o disolver movimientos de disconformes tan pronto como aparecían. Las paredes podían tener oídos y las lámparas ojos. ¡Qué horrible, Ágata! Le hemos confiado el cuidado de nuestra alma a una máquina. Pero todo lo que predicaba y aconsejaba parecía tan sensato, susurró Ágata, secando unas lágrimas que se escaparon súbitamente. Los programan bien en las mejores ágoras del saber arcano. Todo es una mentira. La iglesia, el pastor, Suma, nuestros amigos. No sé ya a quién creer, exclamó Isaac, alzando un poco más la voz, a lo que Ágata reaccionó abrazándolo como en un intento de calmarlo. En ese momento, Óscar, su único hijo, salió del cuarto arreglado para un traslado. Desde mitad de siglo, casi todo se hacía en casa, a través de la realidad mejorada. No se compraba, drones traían los pedidos. No se paseaba, era demasiado peligroso. No se cenaba con amigos. En su lugar, las diademas permitían la socialización con el mínimo riesgo. Pero el programa de reproducción del gobierno arcano requería 2 o 3 traslados de los interesados que solicitasen un hijo para entrevistas presenciales. La pareja de Óscar y Noa, su prometida, resultaba esperanzadora, humanos y heterosexuales. Tal era la opinión de Isaac y Ágata. Además querían casarse y en cosa de unos años tener un hijo humano, como los matrimonios de antes. Aquella sería la primera entrevista frente a los inspectores y Óscar llevaba muy nervioso toda la semana. Cuando el joven vio a sus padres abrazados en mitad del salón y con el rostro desencajado, se asustó. ¿Qué pasa, papás? Deberíais estar en la reunión. Hijo, escúchame. Isaac se desprendió con cuidado de los brazos de Ágata y se acercó a Óscar poniendo su mano derecha en el hombro de su unigénito. ¿Estás seguro de que Noa no es una transhumana? ¿O
Tragó con nerviosismo antes de preguntarlo. ¿O una poshumana? ¡Papá! Óscar soltó la mochila donde llevaba el kit de respiración, mascarilla y botella de oxígeno, miró sorprendido a su padre y en un acto inconsciente de temor repasó el salón en busca de cualquier nanobot. Papá, nos hemos criado juntos y hemos sido amigos. Sí, casi siempre en una relación de diadema, murmuró Isaac haciendo una señal a su hijo para que bajase la voz. Pero ella, su familia, son muy buena gente. Conozco a sus padres. Asisten a la iglesia a la que íbamos antes. La iglesia que resultó ser un templo de arcanos en lugar de una casa de Dios. La iglesia de donde tuvimos que salir todos los que teníamos una fe sasenia. Deja a tu hijo Isaac, por favor, me dio Ágata. ¿Cómo no va a saber él que Noa es humana? Si llevan juntos, ¿cuánto, hijo? ¿Cuánto tiempo? Óscar buscó una silla donde sentarse antes de contestar a la pregunta. Estaba pálido. 5 años. Desde que cumplí los 30, dijo Óscar frunciendo el ceño. ¿Pero a qué viene esto? Creemos que don Jorge, el pastor de la iglesia, es robot, contó Ágata en un hilo de voz. ¿Don Jorge? No puede ser. ¿Por qué creéis eso?, quiso saber Óscar. ¿Robot o mejorado?, volvió a preguntar sin salir aún de su asombro. Los poshumanos eran 100% robots, en cambio los transhumanos eran personas que habían integrado componentes tecnológicos a su naturaleza humana, cibos o mejorados. Poshumano, aclaró Isaac con tristeza, tuvo un fallo de programación ante 4.000 suscriptores reunidos. En mitad del mensaje, añadió Ágata. Óscar se llevó las manos a la cara. Ahora no podéis abandonar la iglesia, dijo. Os acusarían de posfóbicos y perderíais vuestra amplitud de diadema. Lo sabemos, asintió Ágata. Además, continuó Óscar como pensando en voz alta, a la vez que comenzaba a pasear por el pequeño salón, podrían negarnos el hijo a Noa y a mí. Isaac y Ágata se miraron con complicidad. Solo ellos sabían lo que habían luchado para que los arcanos les concedieran tener un hijo. En unos instantes pasaron por su mente los 3 años de batalla legal, solicitudes, alegaciones, entrevistas, reclamaciones y silencio, mientras que ante sus narices parejas transhumanas, poshumanas, mixtas, homo, hetero o individuos solos afines al gobierno recibían su hijo. Lejos quedaba aquel tiempo, cuando la reproducción era algo natural. La última pareja que engendró sin ayuda lo hizo en el 2052. Y el bebé que nació solo vivió un par de años incapaz de respirar por sí mismo. Por fin tuvieron que contratar a un abogado y endeudarse para pagar a médicos privados y así defender que sus óvulos y espermatozoides eran sanos y aptos para la reproducción. Cuando les dieron el permiso para formar familia, querían contentarles con una niña transhumana, no engendrada a partir de ellos. Isaac sintió que las fuerzas lo abandonaron al recordar aquella etapa de sus vidas. Ágata se lo notó al instante y ayudó a que se sentase, en tanto que iba a servirle un vaso de agua fría. Toma, bebe, parece que has visto un fantasma. Lo hizo reaccionar con un zarandeo y Ágata tomó la palabra. Tu padre estuvo a punto de pasarse a los inconformes solo para tener un hijo propio en las clínicas clandestinas, confesó con pesar, causando desconcierto en Óscar. Convencí a tu padre de que intentara ganarse la confianza de los inspectores de cualquier forma. Por eso nos suscribimos a un templo arcano y me tragué cientos de horas de visionados, charlas, reportajes históricos y demás basura propagandística, dijo Isaac volviéndose a incorporar con la fuerza de la indignación. El premio, concluyó Ágata, un hijo humano de nuestras propias células que ya ha cumplido 35 años. Óscar retrocedió unos pasos hasta dar con su espalda en la pared. Sus padres nunca le habían contado aquello. Todo el tormento hasta conseguir el permiso de paternidad. Vamos a ver, hijo, dijo Isaac intentando tranquilizar a Óscar. Tu madre y yo vamos a seguir suscritos a la iglesia, no te preocupes. ¿Pero hay algo que tengas que decirnos de Noa? No, papá, se apresuró a contestar Óscar.
La duda era evidente en su tono. ¿No, papá?, inquirió Ágata. Óscar esquivó mirar a su madre a la cara y en su lugar se colocó la mascarilla de oxígeno listo para salir de la casa. Isaac se interpuso entre su hijo y la puerta. ¿Qué es, hijo? Aquí están tus padres para ayudarte, como siempre, dijo Isaac con ternura. Óscar bajó la cabeza. Su madre lo agarró del brazo. ¿Qué te preocupa, Óscar?, preguntó Ágata quitándole dulcemente la máscara. Óscar se dejó caer en el sillón, enrojeció repentinamente y con la tragedia dibujada en su rostro se lo contó. Por fin se lo contó. Papá, mamá, Noa es poshumana. Oh. Y ahí termina el primer capítulo. El primer capítulo, Sí. que fue el primer cuento con el que ya arrancaron los Era demás. simplemente eso, era un cuento, y ya, pero de ahí nace. Quiero agradecer, no sé si lo he hecho antes, a Evangélico Digital, Ujú. porque ellos cada semana han estado publicando un capítulo Ujú. de la novela. Los 8, son 10 capítulos, y Sí. han publicado los 8 primeros capítulos a modo de cuento. Ya. Así que agradezco a los hermanos de Evangélico Digital porque han acercado a sus lectores el libro, la novela, pero el último capítulo, o sea, los dos últimos, el 9 y el 10, que son el desenlace de la historia, Sí. evidentemente están ya en el ebook o en el libro en papel Claro. en Amazon. Ahí no lo van a encontrar porque es la bomba. Esos dos, bueno, es todo el libro, pero esos dos últimos Son capítulos son la bomba. el o sea, desenlace. No pueden dejar de leerlo. Si te engancha pues la trama, ahí está el final. Sí, yo creo que nadie se puede quedar indiferente ante este primer capítulo, ¿no? Llama la atención y espero que busquen el libro en Amazon o que nos pidan ayuda también desde aquí y se lo podemos dar y puedan disfrutar de este libro que, como digo, no nos deja indiferentes y por el cual te agradecemos que hayamos podido Muchas disfrutar gracias. este tiempo. Gracias a ti, Pepi, por leerlo. Me alegro de que te haya gustado y Sí. cualquier comentario me lo pueden dejar en el correo electrónico sagamartinvera@gmail.com. sagamartinvera@gmail.com o también en mi blog, que es pastorjuancarlosparra.com. pastorjuancarlosparra.com. Estupendo. Pues con eso y con nuestra gratitud nos despedimos, Juan Carlos, ¿te Nos parece? despedimos. Muchas gracias. A ti, bueno, y hasta aquí este especial conociendo este libro. No se olviden del título, Después del Resplandor. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.